Y arrancamos el LED con un tremendo invitado, ex ministro de Hacienda, hoy candidato a la presidencia. Hablamos de todo, se lo preguntamos todo a don Ignacio Briones. Adelante. Bueno, aquí un codito porque estamos en esta época, por favor. Tome asiento manteniendo la alta distancia para poder... Ay, que quedó. Oiga, lo primero que le quiero preguntar, antes que se me olvide, porque si no se me va a olvidar, pero aquí todos los lunes viene Marco Enrique Minami, parte de un panel. Y ha dicho como 4 veces que usted fue su primer amigo. Así nomás, éramos buenos amigos, seguimos siendo amigos. Oiga, pero lo ha dicho 4, 5, 6 veces, entonces, como ya usted sabe que hay que estar fiscalizando todo, dijimos, le vamos a preguntar cuando venga Ignacio de inmediato, lo primero, ¿es verdad? No, sí es verdad. Yo recuerdo cuando Marco llegó al colegio, a la Alianza Francesa, séptimo básico, de repente yo veo un alumno nuevo en el patio, solo, con cara de perdido, y yo me acerqué a hablarle. Y nos hicimos grandes amigos, la verdad que grandes recuerdos con Marco. Ya, es verdad que compartieron, ¿y en qué edad tenían ahí? Séptimo, 12, 13 años, y de ahí Marco estuvo hasta segundo medio, después se cambió de colegio, tercero medio. Hicimos hartas tonteras juntos. Robarle el auto a la mamá, escondido. ¿Le robaron el auto a la mamá? Sí. ¿En qué curso? ¿En la enseñanza media? Tercero medio. ¿Y cómo fue eso? ¿A quién se le ocurrió para empezar? No me acuerdo ya, pero yo tenía carnet de manejar, no sé, por razones varias, y le robábamos el auto empujando mientras se dormían. No lo hicimos un par de veces, pero fuimos a las marchas del No con Marco. Yo conocí a Ricardo Lago en su casa. Ricardo Lago le contaba, yo ahora no se acuerda, naturalmente. Pero no, le tengo mucho cariño a Marco. Mucho cariño. ¿Y el robo del auto manejabas tú? Porque... Yo manejaba, yo era el ladrón. Claro, pero los dos salían en complicidad. No, y con varios otros. Es la típica de cabros chicos. De cabros chicos. Se abría el portón y para que no sonara el motor, primero... Así nomás. Empujando, despacito. No lo hagan en casa. Sí, bueno, pero eso era la adolescencia de antes. Esta era la maldad máxima. Varias cuestiones, carrete en su casa, en fin, todas las cosas que uno hace en el colegio y después le va tomando la temperatura cuando es padre, ¿no? Pero gran amigo Marco, la verdad es que le tengo mucho aprecio. ¿Y en ese tiempo usted era como el PPD? No, la verdad que yo no tenía afiliación política. ¿Ya? Sí me consideraba una persona contraria a la dictadura de Pinochet. De hecho, fuimos a las marchas del No con Marco. Yo no voté en el plebiscito por poco, no alcancé a tener la edad. Pero la Alianza mi colegio era un lugar donde se debatía bastante de política. A mí siempre me gustó sin ser político, nunca fui al centro de alumnos, nada. Pero era un lugar político el colegio, había discusión política. Yo en mi casa también con mis padres hablábamos harto de política. Mi padre era más de izquierda, mi mamá era más de derecha. Yo estaba suscrito con mi plata, al diario La Época. ¿Ya? Entonces yo estaba muy bien informado de todo lo que pasaba, me leía el diario todos los días. Me gustaba, la verdad. Así que quizás eso era una semilla de lo que estoy ahora. Mira como todo, y eso desde la salida de la básica hasta la media, digamos. Ahí estuviste cultivando como ese perfil, ¿no? Yo te insisto, nunca fui muy político en el colegio. Siempre me gustaba, yo era bien bueno para las matemáticas, para la física, tenía un lado humanista también bien desarrollado. Me gustaba mucho la historia. Después en la universidad estudié Ingeniería Comercial, Economía. Hice un máster en Ciencia Política. Y ahí fui descubriendo como las ideas, la filosofía política, y mi doctorado, bueno, en Economía también lo hice en temas ligados con historia, con filosofía política, historia económica, que es lo que siempre me ha movido. ¿Y cómo nace esta aventura de esta candidatura? ¿Cómo la podríamos contar? ¿Cuál sería el relato si este no fuera un set de televisión y no estuviera la gente mirándote allá, que son posibles votantes, si fuera tu nieto? ¿Cómo le contarías que un día fuiste candidato a la presidencia? El relato yo creo que nace de la conjunción de una vida preocupado por lo público, sin haberme involucrado antes en lo público. Yo no he participado nunca en una elección pública. Pero una vida dedicada a lo público desde las ideas, desde las políticas públicas, también un lado social, en mi época universitaria. Siempre esta preocupación por lo público, por el bien común, por la sociedad. Mi incursión en la ciencia política tiene que ver con eso, me gusta mucho la filosofía política.
Y mi carrera profesional la he dedicado a las políticas públicas. Fundé un centro de estudio horizontal, era profesor universitario toda mi vida, siempre en materia de políticas públicas, he estudiado ahí. Y estuve en el primer gobierno de Piñera como asesor del ministro Larraín, fui embajador en la OCDE, esa fue como mi primera incursión. Y luego ahora llega este desafío que no estaba en mis planes. Me llama un día el presidente para ofrecerme ser ministro de Hacienda, 28 de octubre, después del estallido, la mega crisis que teníamos, y yo por supuesto también tengo un sentido republicano bien marcado, digo al tiro que sí. Y ahí me metí en esto que he sido sin parar, con muchas responsabilidades, con muchas decisiones, con aciertos, con errores, con grandes equipos, con que he fracasado grandes amistades, porque este ha sido un trabajo colaborativo. Hemos chasconeado el Ministerio de Hacienda, de hecho, en este periodo. Y mira, a mí lo que me pasó es que la mezcla de las dos cosas, el estallido, la evidencia de lo que no hemos hecho, que tenemos que hacer, y lo que hay reformas muy profundas que hacer en nuestro país, junto con la inmediatez de la pandemia, a mí se me hizo evidente que hoy día estamos en un punto de inflexión, estamos en un segundo ciclo, así como luego del retorno a la democracia, Elwin lideró una hoja de ruta y tuvo la claridad para ver largo y tuvo que hacerse cargo de la transición, reformas sociales, tributarias, laborales, política social. Y creo que acá enfrentamos algo parecido. Tenemos un desafío de fraguar una mirada larga con propuestas inmediatas que vayan haciendo creíble esta hoja de ruta ambiciosa que tenemos que recorrer como país. Y a mí eso es lo que me convoca, honestamente. ¿Y cuál es tu pensamiento con respecto al estallido social? ¿Por qué crees tú que en Chile ocurrió lo que ocurrió? Yo creo que hay múltiples causas. De hecho, yo siempre he pensado que este problema es tan de fondo y tan importante que sobresimplificarlo le hace mal a la discusión. Hay muchos que dicen, no, si esto yo lo predije, esto tiene esta causa, y otros que dicen, no, esta otra, yo me la sé. Yo creo que uno tiene que tener harta humildad porque los sistemas sociales son súper complejos, son de suyo complejos y esto tiene muchas causas. Yo creo que una de las causas, fíjate, es lo que yo pienso, tiene que ver con un desacople de expectativas. Porque es indudable que Chile, desde el retorno a la democracia, progresó mucho en muchos planos. Y la evidencia está ahí, los datos están ahí. Y hay cosas que no hicimos, hay cosas que están mal hechas, había un desprestigio creciente en la política también, pero en términos agregados hubo progreso. Entonces, ¿cómo tú haces conversar eso con una sensación de malestar bien profunda, que es la que se expresa? Yo creo que tiene que ver con un desacople de expectativa entre lo que el país ofreció, que uno puede decir, oye, igual comparado al vecindario fue alto, respecto a lo que las personas legítimamente esperaban. Yo creo que ese gap, esa brecha de expectativa está bien a la base de este descontento porque uno quiere llegar más arriba. Yo creo que hay una brecha de oportunidades muy grande en Chile, muy dolorosa. Hay un clasismo muy marcado, que también es doloroso. A mí es de las cosas que más me duelen, la desigualdad de trato me violenta. Y creo también que hay una falencia creciente de la política y del Estado. Creo que acá hemos fallado todos, y yo mismo me hago muy responsable de esto, porque el desprestigio en que está la política es muy preocupante porque la política va de la mano de la democracia, y quienes creemos en la democracia, una democracia profunda, tenemos que hacer de la política una institucionalidad creíble. Por eso que a mí también me molesta mucho cuando los políticos, el mundo político, se da vuelta la chaqueta, está siempre con la calculadora electoral, sin convicciones. Yo creo que es fundamental hablarle de frente a las personas, aunque no compartamos la opinión, pero con un argumento. Y que cuando no compartamos una opinión no nos veamos como enemigos. Creo que eso también pasa mucho en política y es lamentable. Creo que eso hay que romperlo. ¿Y cómo poder mejorar esa brecha en la conversación? Digamos, este prejuicio de decirle que no al de al frente de inmediato. Porque se necesitan proyectos comunes, liderazgos que puedan generar una conversación mejor para proponerle al país. Bueno, no en todo vamos a estar de acuerdo los chilenos, pero sí deberíamos plantearle a la gente un desafío de un proyecto común en algunas materias, ¿no? Para Absolutamente de acuerdo. Mira, el ser humano es sociable por naturaleza y su expresión máxima es el diálogo, es la conversación. Eso no lo hacen los animales, no lo hace ningún ser vivo. Esa es nuestra diferenciación. Y uno tiene que empatizar, tiene que meterse en la posición del otro, tener apertura mental para, defendiendo sus convicciones, también estar abierto al argumento contrario y dejarse convencer. Cuando eso ocurre, la conversación es fluida y amable y podemos tener un montón de desacuerdos, pero no cunde la enemistad. Un mal diálogo es cuando tú las razones, los argumentos, la empatía,
la reemplazas por ataques personales. En ese momento empieza a cundir la enemistad. Montaigne, que era un gran celebrador y defensor de la conversación como expresión de la humanidad máxima, decía que cuando dejamos de lado las razones y pasan las calificaciones personales, cunde la enemistad, y eso es peligroso. Creo que mucho de eso nos ha pasado. Creo que tenemos que aprender a convivir en nuestra diferencia, que al final es maravillosa, la diversidad es bonita, es hermosa, pero respetando un diálogo que sea productivo en el sentido amplio de la palabra, que podamos buscar puntos de entendimiento, amistad cívica. Y si tú me apuras, y en eso también soy un convencido, creo que, y esta es una de las cruzadas principales que yo tengo en mi campaña, creo que el tema educacional, que sabemos que tenemos una falencia de larga data, de la cual de verdad hay que hacerse cargo, porque estamos castrando la libertad, los sueños, los proyectos de vida de millones de chicos y de chicas en nuestro país. Tenemos 2 educaciones. Tiene además un problema estructural en la forma como estamos enseñando. Cuando uno mira los países que más admiramos, pensando en el siglo XXI, ¿en qué están? Están en desarrollar el diálogo, están en desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento propio, el escuchar al otro, el trabajar colaborativamente. A partir de ahí se innova, y a partir de ahí, cuando tú tienes pensamiento propio, eres capaz de adaptarte a un mundo que es muy cambiante. Hoy día este conocimiento específico lo reemplaza una tecnología y tú quedas botado. En cambio, el saber pensar, el saber dialogar, el trabajar colaborativamente es un activo fundamental para poder adaptarse a este mundo que es muy desafiante, que tiene muchas oportunidades, pero también muchos riesgos. Y ahí creo que nos estamos haciendo un gran esfuerzo, y eso radica, creo yo, en potenciar muy fuertemente las humanidades. Parece una paradoja, ¿no?, en el mundo de la técnica, que tú potencies las humanidades. ¿Por qué? Porque eso inspira reflexión, educa en las virtudes cívicas. Yo soy súper contrario cuando dicen, oye, hay que tener más cursos de educación cívica. Si eso no se enseña, no es una materia, eso se cultiva, es una virtud. Y esa virtud que se cultiva es fruto de este diálogo amistoso, razonable, en nuestra diferencia, y yo no me canso de ambicionar a que podamos aspirar a eso, honestamente. Pero ahí el factor humano es relevante, ¿ah? Porque tú puedes encontrar a líderes de distintos sectores que no son amigos de Mañalich, por ejemplo. Era súper frontal, provocador, irónico, peleador. Sí. Entonces, y siendo autoridad, ¿no? Por el otro sector te puedo nombrar 10. No una cosa sector, estoy hablando de las formas. Quizás también el factor humano aquí cobra una... Es tan clave lo que tú dices. Esto es súper importante. A mí, como ministro, me tocó estar prácticamente viviendo en el Congreso. Estuve en 150 sesiones. Participé en 28 leyes que se aprobaron. A veces tenía sesiones, cuando eran telemáticas, en la oficina del Ministerio de Hacienda, que es bien grande, con 3 computadores. Pasaba de uno al otro. Y fíjate que yo noté mucho que la capacidad de diálogo, la capacidad de lograr acuerdos, se afectó muy negativamente con lo telemático, con la pandemia, que estuvimos obligados a... Porque no tenéis eso, no tenía el contacto de piel, no tienes la mirada, el lenguaje corporal, donde yo con los ojos te digo, mira, creo en ti, tú crees en mí, vamos. Entonces sí, las formas importan, las aperturas importan, y yo soy un convencido, yo sé que esta es una palabra que ha caído en desprestigio, soy un convencido en el valor de los acuerdos. Hay algunos que reniegan de la época de los acuerdos, yo creo que es la única manera en que los países avanzan, y por eso que en este segundo tiempo, en esta mirada de futuro, creo que los desafíos que tenemos como país, la única forma de poder enfrentarlo es con acuerdos. Y eso supone diálogo, buena fe, ceder y enfocarse, como tú dices, no estar de acuerdo en todo, pero sí en ciertas cuestiones fundamentales que son las que los chilenos nos piden.